Revelado, el escalofriante miedo de la leyenda maldita que atormenta a Colombia y Venezuela. En el oscuro rincón de un pequeño pueblo fronterizo, los murmullos sobre la luz de la muerte se ven amplificados por el miedo colectivo. Aquellos que cruzan la frontera saben que, al caer la noche, todo cambia. Laura, madre soltera y enfermera en el centro de salud, siente esa tensión en su pecho cada vez que deja a su hijo Samuel para sus turnos nocturnos. Las calles se llenan de ecos siniestros, y los niños, antes inocentes, ahora cuentan historias de sombras y luces danzantes en el patio trasero. ¿Es verdad que se llevan a los niños?, pregunta Samuel, con esos ojos grandes que no entienden del todo, pero que sienten el temor en el aire. Ella sonríe, intenta calmarlo, pero en su interior, el miedo crece, las noches son cada vez más largas. Laura escucha a los vecinos hablar en susurros, sus rostros ocultos tras la sombra de las calorías. La luz aparece cada luna llena, dicen algunos. Y cada vez que la luna se asoma, las puertas se cierran, las luces se apagan y el silencio se adensa como una niebla blanca. Samuel, cada vez más inquieto, empieza a escuchar voces inconfundibles que parecen llamarlo desde el patio. La atmósfera se corta en pedazos, como si el aire estuviera electrificado. Cada crujido en la casa es un recordatorio de la leyenda que atormenta, y los días se sienten eternos. La rutina se ha transformado en un campo de batalla contra un enemigo invisible. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Aquella noche fatídica, la luna brillaba más que nunca, lanzando sombras extrañas en cada esquina. Laura dejó a Samuel viendo televisión y salió para su turno. Pero mientras cruzaba la calle, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La atmósfera se volvió hostil. Los murmullos del vecindario parecían más intensos, más urgentes. De repente, un grito desgarrador reverberó en el aire. «Samuel», gritó, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Al llegar a casa, la puerta estaba abierta y un silencio sepulcral invadió el lugar. Su corazón latía descontrolado, cada segundo era una eternidad. La búsqueda comenzó. Llamó a los vecinos, todos nerviosos. «Es la luz de la muerte», decían. Laura sintió que el aire se le escapaba. Las sombras de los hombres congregados se alzaban en el parque, sus caras inquietantes y temerosas. «No podemos dejar que esto pase de nuevo», murmuraban. Hasta que un anciano, con voz temblorosa, reveló algo que heló la sangre de Laura: «Es un sacrificio que siempre ocurre, como una maldición que ha atormentado a nuestras familias». ¿Sacrificio? Lo que parecía un cuento de terror mudó en su mente, y se dio cuenta que el verdadero monstruo podría no ser un espectro, sino algo más aterrador que acecha en la oscuridad. Con cada paso que daba, los ecos de su búsqueda se volvían más intensos, llevándola hacia una revelación escalofriante que amenazaba con romper su mundo. El tiempo se desvanecía, y Laura sabía que tenía que enfrentar lo que sea que estuviera acechando en su propia casa, pues lo que quisiera llevar a su hijo no era solo un mito. La leyenda cobraba vida en su hogar, y su corazón, en ese momento, se ahogaba en la desesperación. ¿Lograría salvar a Samuel antes de que el miedo se transformara en realidad? Laura sintió que la oscuridad se cerraba a su alrededor como una trampa. El silencio en la casa era ensordecedor y su respiración se aceleraba. Se quedó en la puerta de su hogar, paralizada por el terror, preguntándose qué podía haberle sucedido a su hijo. El aire estaba impregnado de un hedor rancio que parecía surgir de las paredes mismas, un olor que nunca había percibido antes y que la llenó de desasosiego. De repente, un ruido rompió la calma. Era un susurro, casi un lamento, que parecía venir del fondo del pasillo. Laura se armó de valor y dio un paso, luego otro. El corazón le latía con fuerza, y sus manos temblaban de tensión. «Samuel», llamó con voz entrecortada.
Su voz se desvaneció en el eco del silencio, y un escalofrío le recorrió la espalda al ver que la luz del comedor parpadeaba. La luz de la muerte. Se acercó con cautela, los pies descalzos apenas hacían ruido sobre el suelo frío. Al girar la esquina, la escena ante sus ojos le cortó la respiración. En el comedor, la mesa estaba cubierta de hojas secas, flores marchitas y una vela encendida que emitía sombras danzantes por toda la habitación. Dentro de las sombras, algo se movía. Samuel. Gritó nuevamente, sintiendo que la desesperación la invadía. De repente, una voz infantil respondió, «Mami». La voz era baja y temblorosa, como si viniera de un lugar muy profundo. Laura sintió las lágrimas salir de sus ojos. Era su hijo, pero también había algo inquietante en su tonada. La luz parpadeó una vez más, y cuando estuvo a punto de dar un paso más, la figura de Samuel se materializó entre las sombras. Se veía diferente. Sus ojos, antes tan llenos de vida, ahora estaban opacos, como si reflejaran un abismo aterrador. «Mami, ven». La voz sonaba lejos, como si él estuviera atrapado en un sueño del cual no podía despertar. Laura extendió la mano hacia él, pero algo frío y oscuro se interpuso en su camino, una fuerza desaprensiva que la empujó hacia atrás. «No te acerques», chilló uno de los vecinos, apareciendo de la nada, el rostro pálido y la mirada horrorizada. «No puedes dejar que la luz te alcance. No sabemos qué quiere de él». Laura se sorprendió al ver a don Guillermo, aquel anciano que había hablado de la maldición. «Ayúdame. Samuel está ahí», gritó Laura, su voz llena de angustia. Don Guillermo se acercó, pero su expresión se tornó sombría. «No puede salvarlo de la luz de la muerte. Ya está marcado». Comprendió entonces que la leyenda era más real de lo que jamás imaginó. Las palabras del anciano reverberaban en su mente como un eco amenazante. Laura luchaba entre la desesperación y la razón. Si Samuel ya estaba marcado, ¿qué esperanza había? Pero no podía rendirse. «Voy a rescatarlo», afirmó, decidida a enfrentarse a lo que fuera que se interpusiera entre ella y su hijo. El aire se cargó de una energía oscura, y Laura sintió que la luz del comedor se intensificaba, casi como si esta misma leyenda estuviera viva, alimentándose de su miedo. Con cada paso que daba hacia su hijo, la sala parecía retorcerse, las sombras se alzaban amenazantes. Cuando estuvo a un paso de cruzar el umbral, un grito desgarrador resonó a su alrededor. «Mami, no». Salió de los labios de Samuel. Pero en la profundidad de su mirada, Laura percibió un destello que gritaba por ayuda. Fue entonces que descubrió un pequeño objeto brillante en el suelo, un viejo medallón que pertenecía a su padre. Al agacharse, la luz parpadeó y el aire se cargó de un silencio sofocante. ¿Podría ese medallón ser la clave para salvar a Samuel? Pero justo cuando iba a extender la mano, un viento helado sopló y la figura de Samuel desapareció, dejando solo un eco de su risa, envuelto en el eco del terror y el horror. Laura sintió el mundo girar a su alrededor. La luz desapareció, pero la oscuridad era ahora más tangible que nunca. ¿Lograría desentrañar el misterio del medallón antes de que fuera demasiado tarde? La leyenda estaba a punto de revelarle su peor secreto. Laura se encontraba arrodillada en el suelo frío, el medallón resplandecía débilmente entre sus dedos temblorosos. Lo giró con cautela, las inscripciones grabadas en oro la miraban como si su historia nunca hubiera terminado. ¿Acaso ese objeto podría contener el secreto para liberar a Samuel? El olor a podrido aumentaba, llenando su nariz y apretando su pecho, como si la casa misma le advirtiera que el tiempo se estaba acabando. Se levantó de un salto, la voz de don Guillermo resonando en su mente, «Ya está marcado». Con cada palabra del anciano sintió más peso en sus hombros. Miró hacia el comedor. Las sombras parecían avanzar, tentadoras, como si quisieran devorarla. «No voy a dejar que te lleven», gritó, con el corazón a punto de estallar. Con el medallón en mano, se adentró nuevamente en el comedor. La mesa, llena de hojas muertas y sombras danzantes, parecía cobrar vida a su alrededor. «Samuel», llamó, su voz resonando firmemente, haciendo eco en la oscuridad. Esta vez no iba a rendirse ante el miedo, un susurro rompió el silencio. «Mami». La voz provenía del rincón más oscuro, donde la luz apenas llegaba.
Laura dio un paso hacia adelante, aferrando el medallón con fuerza. Samuel, estoy aquí, gritó, su voz resonando como un tambor en su pecho. De repente, la luz de la vela se intensificó, iluminando la figura de su hijo. Su rostro era un espejo de sufrimiento. No. Aleja ese objeto. Samuel gritó, pero sus ojos reflejaban desesperación. Mami, no puedes acercarte a ella. Una sombra se abalanzó sobre Laura, una forma oscura y retorcida que parecía querer atraparla. El aire se volvió pesado, y la casa susurraba promesas de terror. «Sácalo de aquí», clamó, aferrándose al viejo medallón. En su interior, un instinto ancestral le decía que este objeto era su única esperanza. El rostro de Samuel se distorsionó bajo el peso de una tristeza profunda. «Debes dejarlo, mami, él está en su mundo». La sombra pareció reír, una risa espectral que llenó la habitación, volviendo a envolver a Laura en la desesperación. Desesperada, elevó el medallón hacia la luz. Cuerpos de luz aparecieron de repente, emanando del artefacto, danzando y brillando, desvaneciendo las sombras que cercaban a su hijo. «Samuel. Por favor, ven», gritó Laura, su voz tambaleándose entre la esperanza y el terror, pero a medida que la luz se expandía, el rostro de Samuel se tornaba cada vez más borroso. «No voy a dejarte ir. Eres mi hijo». El eco de su voz se perdía entre las sombras que regresaban, alimentándose de su angustia. Un frío cortante la golpeó, y la figura de su hijo comenzó a desvanecerse. La luz ya no era suficiente, la oscuridad respiraba fuertemente, recuperando su fuerza. Entonces, Laura sintió un estallido de energía a su alrededor, la fuerza del medallón pareció responder a su desesperación. «Mami». El grito de Samuel fue un eco angustiante que se quedó grabado en su mente. Mientras la sombra se tambaleaba entre la vida y la muerte, Laura se dio cuenta de que debía tomar una decisión inminente. ¿Podría renunciar a su hijo para escapar de la oscuridad? La luz del medallón comenzó a desvanecerse, y Laura, con el corazón latiendo desenfrenado, se preguntó si estaba a punto de recuperar a Samuel o si, de alguna manera, él siempre estaría perdido. La respiración se le detuvo. El medallón ya no brillaba, y la sombra parecía reírse de su esfuerzo. ¿Estaba a punto de perderlo todo? De repente, un fuerte estruendo sacudió la casa, como si el último vestigio de la leyenda intentara liberarse. Sin saber qué más hacer, miró hacia la oscuridad, y en su mente solo resonaba una pregunta: ¿qué criatura se abrazaría a su hijo si fallaba? El silencio en la casa se hizo ensordecedor una vez más, y la incertidumbre de lo que vendría llenó el aire. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo desconocido y recuperar a su hijo, o se vería atrapada para siempre en las garras de la maldición? Laura sintió como el tiempo se detenía. Los ecos de la risa oscura retumbaban en su mente, llenándola de una desesperación abrumadora. La sombra, una figura amorfa y sin rostro, se retorcía en el aire, como si hubiera cobrado vida propia, alimentándose de su miedo. «No», gritó con toda su fuerza, su cuerpo temblando ante la proximidad del horror. A lo lejos, la imagen de su hijo seguía desvaneciéndose, su rostro en un mar de angustia. Laura, con el pecho apretado, sintió que el medallón caía de sus manos, golpeando el suelo con un eco sordo. Sin pensarlo, se lanzó hacia él. El toque del metal frío la revitalizó, y una chispa de esperanza iluminó su mente. «Samuel», clamó, levantando el medallón con un fervor renovado. «Te traeré de vuelta». A medida que la luz del medallón comenzó a brillar de nuevo, la sombra parecía replegarse, desvaneciéndose ante el resplandor palpable. «Mami, ten cuidado», advirtió Samuel, su voz llena de pánico. «No te acerques más». Pero Laura no podía retroceder. Sentía que su hijo dependía de ella. La magia del medallón palpitaba como un corazón, un vínculo que la atraía hacia su hijo. «No puedo dejarte ir», exclamó, avanzando con pasos firmes. La claridad del objeto iluminaba la habitación, revelando arañas y telarañas que parecían temer al brillo. De repente, el ambiente cambió. La casa a su alrededor empezó a crujir y quejarse, como si la estructura misma reviviera una antigua maldición. Las sombras empezaron a retorcerse de nuevo, generando monstruosidades que incluso hicieron temblar a la misma oscuridad.
Siluetas aterradoras emergieron, resonando un sonido enemigo que apretó el corazón de Laura. Con una determinación feroz, dirigió el medallón hacia la esquina más oscura del comedor. «Vete de aquí», gritó, sus palabras resonando con fuerza, como un eco de poder ancestral. Una explosión de luz estalló, y la sombra se detuvo en su avance. Pero esa victoria fue efímera. En un instante, una mano espectral se abalanzó sobre ella desde la oscuridad. Laura sintió un frío intenso recorriendo su cuerpo, atando sus extremidades y robándole el aliento. Una voz profunda y burlona resonó en su mente. «¿Crees que puedes romper nuestra unión?». El pánico se multiplicó en su pecho cuando notó que el brillo del medallón comenzaba a apagarse de nuevo. «No. No te voy a dejar ganar», gritó, sus lágrimas cayendo mientras su corazón latía desbocado. Con un grito de rabia y amor, Laura levantó el medallón al máximo de su poder, dejando que la luz inundara el lugar. Las sombras comenzaron a gritar, una cacofonía de lamentos. Laura sintió que algo dentro de ella se rasgaba, un vínculo enraizado que se deshacía. Se agachó, luchando contra el dolor que la envolvía. «Samuel», llamó. La voz de su hijo emergió en el aire, tierna pero firme. «Mami, no te rindas. Tú eres más fuerte que ellas». Sus palabras la impulsaron, y Laura, con el medallón brillando como un faro en la tormenta, canalizó toda su esperanza. La luz creció, devorando las sombras, convirtiendo el miedo en fragmentos de nada. Pero a medida que la oscuridad se retiraba, un último grito rasgó la noche, un eco que dejó una marca imborrable en su mente. Esa voz, tan familiar y tan gastada por el tiempo, resonó en su interior. «Siempre seré parte de ti», y en ese instante, Laura supo que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. ¿Esa sombra era solo un guardián o algo mucho más terrible? La habitación volvió a caer en un silencio denso, como si el aire contuviera una verdad aterradora. ¿Había liberado a su hijo o lo había condenado para siempre a una oscuridad aún más profunda? La tensión en el aire era palpable, una pregunta sin respuesta que se aferra a las entrañas. La verdadera naturaleza de la maldición y el destino de Samuel aguardaban acechantes en las sombras. Laura cerró los ojos, sintiendo que el medallón aún vibraba. Pero el siguiente giro del destino la esperaba, y no podía evitar preguntarse qué otra oscuridad se cernía sobre ella. El silencio se rompió como un cristal al caerse. Un susurro rasposo llenó el aire, retumbando en las paredes de la casa. Laura respiraba con dificultad, el medallón aún brillando tenuemente en su mano. Pero esa luz comenzaba a desvanecerse, como si la esperanza estuviera menguando. Con cada segundo que pasaba, el frío se intensificaba, insuflando un temor primitivo que hacía vibrar las fibras de su ser. Las sombras, en lugar de desaparecer, parecían reunirse nuevamente, fusionándose en una masa oscura que latía y pulsataba, como un organismo vivo. Laura, en su soledad, sintió que la fuerza de la oscuridad podía aplastarla. Sin embargo, su hijo, la imagen del pececito que una vez había sido su hijo en sus brazos, era ahora un faro de claridad. «Samuel». Volvió a llamar, su voz entrecortada por el miedo. «¿Dónde estás?». Un eco le respondió. «Aquí, mami». La voz resonó más débil, como si se alejase más en la distancia. La desesperación se apoderó de Laura. Cada palabra de su hijo era un hilo que la unía a esta pesadilla. «No puedo perderte, no de nuevo», murmuró, apretando el medallón con todas sus fuerzas. La luz que desprendía el objeto parecía lanzar destellos de avisos, susurros de advertencia vibrantes que envolvían su corazón. Un escalofrío recorrió su espalda cuando las sombras empezaron a tomar forma, figuras familiares con rostros distorsionados que la miraban con ojos vacíos y vacíos. «Es tu culpa», susurraban, «todo es tu culpa». La voz resonante de su madre muerta retumbó en su mente. «Siempre seré parte de ti». Esa verdad la apuñaló directamente en el alma. Laura luchaba por mantener la desesperación a raya mientras se mantuvo firme. El medallón palpitaba más, resonando como el latido violento de un corazón que lucha por vivir. Pero entonces, algo más empezó a manifestarse. Una silueta humana abrió paso entre las sombras, un rostro familiar que todo lo arrastraba tras de sí. Era su hermana, Clara, cuyo rostro yacía en un rictus, la puerta de la muerte entreabierta. «¿Por qué no viniste a buscarme, Laura?», preguntó su hermana, su voz cercana pero distante.
Siempre estuviste demasiado ocupada con tus arrepentimientos. No, no te creo, gritó Laura, sosteniendo el medallón más alto, la luz en sus manos ahora un poco más inmensa. Tú no eres real. Pero lo soy, lo somos todos. Las sombras se arremolinaban, un coro de lamentos y risas burlonas que la rodeaban. Nos has traído aquí, en tu búsqueda egoísta. Has abierto la puerta, y ahora estamos atrapados en tu infierno. Laura, luchando contra su propia agónica tristeza, sintió como todo el peso de su pasado caía sobre ella. Se dio cuenta, entonces, de que su historia no solo abarcaba a Samuel y al medallón. Ella había acariciado profundos secretos, arrepentimientos ocultos, las voces que creía muertas y, aún así, seguían reclamando su atención. «Detente», gritó, extendiendo el medallón con fuerza. En lo profundo de su ser, fue capaz de conectar con su esencia, una chispa e historial que no podía ignorar. No voy a dejar que me dominen. Las sombras parecieron retraerse, pero el miedo no desapareció. Pasó un instante, y la luz del medallón comenzó a titilar. Laura sabía que tenía que actuar rápidamente, que cada segundo debilitaba su conexión y debilitaba a su hijo. «¿Dónde estás, Samuel?» «Te necesito», gritó, pero una nueva sombra emergió, más amenazante que las demás. La figura se alzó, oscura y desquiciada, y sus ojos brillaban con un terror ancestral. «Tu hijo es solo el principio. La verdadera verdad siempre duele». Laura sintió como la figura se abalanzaba sobre ella, el eco de su voz resonando como un trueno en su mente. El medallón volvió a temblar, pero esta vez, la luz que emanaba se tornó roja, casi sangrienta, como si la advertencia de su madre fuera más amenazante que nunca. «Tu pesadilla apenas comienza». Y así, en la oscuridad, con un grito ahogado y un brillo escurriéndose entre sus manos, Laura se dio cuenta de que no solo luchaba por su hijo, sino por su propia alma, una tremenda sacudida y el silencio revelador la rodearon de nuevo. ¿Podría realmente enfrentar el horror de lo que había despertado? ¿O había algo más aterrador acechando en el abismo de su propia historia? La oscuridad se cernía como una presión palpable, estrujando el aliento de Laura mientras su corazón latía desbocado. El eco burlón de las sombras continuaba resonando en su mente, ridiendo, lamentando, reclamando su tributo. El medallón ardía en su mano, más vivo que nunca, pero la luz no era suficiente para ahuyentar el miedo que se había aferrado a su ser. Laura ajustó su mirada en el vacío, esperando que las figuras se disiparan, pero en cambio, eran más, cada vez más. Ojos vacíos la miraban desde cada rincón, y a través de la penumbra, las bocas, desprovistas de verdaderas palabras, se movían como serpientes llenas de veneno. La voz de Clara resonaba con fuerza, atravesando la oscuridad. «No puedes ocultarte de nosotros, siempre has sido una cobarde». Su rostro se contorsionaba en una mueca de dolor, y algo dentro de Laura comenzó a romperse. Quería gritar, liberar su miedo, su rabia, pero las palabras se quedaban atoradas en su garganta. La imagen de su hijo se desvanecía con cada susurro que flotaba a su alrededor, llevándose consigo la luz que le ofrecía un refugio. «No soy cobarde», murmuró, aunque las palabras sonaron más a un susurro que a una declaración. Así como un niño reclamando su juguete perdido, Laura anhelaba envolver a Samuel en su abrazo, protegerlo de esa oscuridad voraz. Pero la figura sombría avanzaba hacia ella, y con cada paso, el tiempo parecía ralentizarse. «¿Qué harás, Laura?», susurró una sombra desde atrás, con un tono burlón. «¿Te vas a enfrentar a lo que has perdido? ¿O prefieres seguir huyendo de tus propios demonios?». La figura se acercó más, y Laura pudo identificar partes de su vida entre las sombras. Momentos de desesperación, risas ahogadas, recuerdos que nunca pudo olvidar. Su hermana, su madre, todos revivían su dolor, convirtiéndose en una condena implacable. Laura sintió un aplastante deseo de huir, de cerrar sus ojos y despertar en un mundo donde la pérdida no existiera, donde todos estuvieran a salvo, pero en ese instante, el brillo del medallón adquirió un fulgor extraño, iluminando la habitación en un tono rojo oscuro, como si la rabia y la tristeza se entrelazaran en una danza aterradora. En un arrebato inesperado, preguntó: «¿Qué es lo que queréis de mí?». Las sombras titubearon, buscando un momento de control y respuesta. «Exposición», clamaron al unísono.
Es tiempo de abrir la puerta a la verdad oculta, la que guardaste en esos pliegues más oscuros de tu corazón. Deja que nosotros la revelemos. Con cada palabra, la presión se intensificó, arrancando fragmentos de su esencia. Laura se sentía más expuesta, más vulnerable, como si el medallón ahora reclamara no solo su luz, sino también las verdades que había negado. No. No puedo, se derrumbó, dejando que una lágrima solitaria escurriera su mejilla. Las sombras se abalanzaron sobre ella, energizándose con su debilidad. Como una tormenta desatada, emanaron una oleada de visiones y ecos desgarradores. Vio momentos de ella misma dejando a Samuel solo, simplemente dando la espalda. El resentimiento de su madre y la angustia de su hermana pululaban por todos lados. Todo lo que callaste, Laura, es el legado de esta oscuridad, resonó una voz grave. Sintió como el medallón comenzó a calentarse, un dolor punzante en su mano. Era hora de enfrentarse a la verdad, de decidir si permanecería en la penumbra de su culpa o lucharía por iluminar el camino hacia su hijo. La decisión balbuceante estaba al borde de sus labios, mientras las sombras se reían y la oscuridad lucía amenazadora. Dímelo, querida hermana, ¿estás lista para enfrentar lo que realmente eres? Sin embargo, en medio del creciente caos, un grito desgarrador surgió entre las sombras. El sonido de un niño llamando. Mami. Laura se quedó congelada. Era la voz de Samuel. Su pequeño estaba más cerca de lo que ella pensaba, atrapado en la desesperación que había creado. Un rugido ensordecedor retumbó, y la sala comenzó a desmoronarse a su alrededor. Se dio cuenta de que no solo luchaba por su alma, sino por la vida de su hijo. Voy a encontrarlo, aulló, mientras el medallón emitía un último brillo, la luz junto a su desesperación unida de nuevo. Pero las sombras comenzaron a tirar de ella, anhelando recuperar lo que una vez había sido suyo. El medallón palpitó como un corazón a punto de estallar. Laura, ahora más que nunca, tenía una decisión que tomar: voluntad de enfrentarse a la verdad que había estado ignorando, o rendirse y dejar que las sombras se la llevaran, mientras el horror la envolvía. El eco de su pequeño volvía a resonarle en el alma. Mami. ¿Podría realmente salvar a Samuel, o se convertiría en otra víctima de su propia leyenda maldita? Laura sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. El eco del grito de Samuel resonaba en sus oídos, una llamada desesperada, un recordatorio aterrador de todo lo que tenía que perder. La oscuridad no era solo un telón de fondo, sino que se movía, se retorcía, buscaba devorarla mientras luchaba con cada fibra de su ser. Los susurros se intensificaban. Ella lo dejó solo, lo abandonó. Las sombras parecían saborear su dolor, alimentándose del tormento. Laura cerró los ojos un instante, evocando la imagen de su hijo, pequeño, inocente, riendo al sol. Pero esa imagen se desvanecía, como humo en el viento, sustituyéndose rápidamente por una pesadilla espesa. Podía verlo, atrapado en la oscuridad, gritando su nombre. Mamá. Volvía a llamarle. Ese grito atravesó su ser como un cuchillo de hielo. Con un esfuerzo titánico, Laura respiró hondo y apretó el medallón contra su pecho. El calor que emanaba de él era ahora un fuego que ardía con fuerza, como si le dijera que había un camino hacia adelante, pero no sin antes afrontar sus demonios. Desde las sombras, una figura tomó forma. Era Clara, su hermana, con una expresión mezcla de dolor y furia. «¿Ves lo que has hecho?», dijo Clara, moviendo las manos con un gesto de condena. «Este sufrimiento es resultado de tus decisiones. Siempre huías, Laura. Pero ahora, debes mirar de frente a la verdad». La voz era un eco de 1000 recuerdos, y en su profundidad, Laura sintió un torbellino de emociones. La culpa, el amor, el miedo. «Eres tú quien tiene que liberarse», continuó la sombra, cada palabra un latigazo en su alma. «La oscuridad no puede reinar si tú decides no dejarla entrar más». Con el rostro empapado de lágrimas, Laura avanzó un paso. «No me dejas otra opción, Clara. Voy a confrontar esto, por Samuel». Fue un grito de determinación, un acto de desafiar la desesperación, pero las sombras no se detuvieron. Se abalanzaron sobre ella, y el aire se tornó pesado, como si el mismo espacio intentara aplastarla. Sin embargo, el brillo del medallón vibró con una energía que parecía pulsar en sincronía con su corazón.
En un instante, Laura vio flashes de su vida, las risas con Samuel, las tardes soleadas, y todas las veces que su miedo y culpa habían nublado esos momentos, con cada imagen, un poco de su fuerza regresaba. «No voy a dejar que me roben a mi hijo», gritó, y ante su clamor, las sombras titubearon, como si temieran su creciente resolución. A pesar del caos, sintió que había una conexión con el medallón. La luz que pulsaba parecía resonar con un poder antiguo, como un faro enfrentando la tempestad. Con un grito de rabia y amor maternales, lo levantó alto. «Ya no más», exclamó. La luz se expandió, iluminando las sombras que se retorcían a su alrededor y, por un momento, pareció absorber su desesperación, desvaneciéndola. Los murmuros se convirtieron en gritos de pánico. «No. No. No puedes hacer esto», resonaron las voces, mientras las sombras retrocedían, aunque solo por un instante. Fuera de la oscuridad, una luz comenzó a brillar, un camino frente a ella. ¿Era posible que aún hubiera esperanza? Laura se preparó para avanzar, cada paso un acto de valentía renovada, pero tan pronto como comenzó a correr, el suelo bajo ella se desmoronó. Un grito desgarrador estalló entre la caída, y comprendió, con horror, que la luz que parecía salvarla estaba a punto de convertirse en una trampa. «Mami». Una vez más, la voz de Samuel resonó, ahora más apagada, más asustada. La conexión se empezaba a romper. Laura sintió que su determinación se tambaleaba. ¿Sería capaz de cruzar esa línea entre la esperanza y la condenación? La oscuridad amenazaba con volver, pero en su pecho sentía la chispa del medallón brillando aún. Podría enfrentarse a las sombras, descubrir sus secretos y rescatar a Samuel de la condena que ella misma había creado. Mientras las sombras se lanzaban hacia ella una vez más, Laura supo que no podía rendirse. Era su única opción. Pero en el fondo, una pregunta la atormentaba: si lograba escapar de la oscuridad, ¿qué verdad tendría que enfrentar una vez más? El eco de su hijo seguía resonando en sus oídos mientras se lanzaba hacia la luz. Pero, ¿lograría liberarlo antes de que las sombras la atraparan para siempre? El descenso fue un torbellino de caos. Laura sintió como su cuerpo se sumía en un abismo, la luz se desvaneció, y lo único que quedó fue un frío aliento helado que la invadía. Gritos de terror la asediaban, ecos de advertencias perdidas en la oscuridad. Con un golpe sordo, aterrizó en un suelo lodoso. Miró a su alrededor, y lo que vio la hizo sentir que el corazón se le detenía. Las sombras, que antes parecían solo un vaivén lastimero, ahora se habían convertido en seres amorfos, con ojos rojizos brillando como brasas en la penumbra. La misma oscuridad que la había azotado con terror ahora la cercaba, lista para devorarla. «Mami». La voz de Samuel resonó nuevamente, pero esta vez con un tono de angustia que atravesó su pecho. Alzó la vista, y en medio del mar de sombras, entre las brumas densas y las figuras retorcidas, la vio. Era la silueta de su hijo, atrapado, su pequeño cuerpo temblando, sus ojos llenos de miedo. «Samuel», gritó, lanzándose a la carrera hacia él. Pero cada paso que daba se sentía como si estuviera empujada hacia atrás por un viento invisible. La oscuridad se cerraba, un manto pesado que quería arrastrarla a su interior. Las sombras se aglutinaban, susurrando como serpientes. Ella lo dejó, es su culpa, es su condena. El eco de sus voces reverberaba en su mente, y cada palabra la golpeaba como un martillo. Laura se aferró al medallón, su única esperanza, y lo volvió a levantar ante las sombras que avanzaban. «Déjenme pasar», gritó, y mientras lo hacía, la luz del medallón estalló en un resplandor cegador. Una onda de energía barreó las sombras, haciéndolas titubear, pero no las ahuyentó. Ellas se reagrupaban, más tenaces que antes. Laura, la voz de Clara emergió de la nada, resonando con un tono gélido. «Tú tienes la fuerza para enfrentarlas, pero eres tú quien debe decidir. ¿Vas a seguir huyendo de tus demonios?». En un instante, la vida de Laura pasó ante sus ojos, los momentos felices, pero también las decisiones que habían llevado al sufrimiento de su hijo. Su corazón se estremeció con el desgarro del dolor y la culpa. «No, no puedo dejarlo ahí», balbuceó, sintiendo cómo la desesperación la consumía. Con un giro de su mente, comprendió que no se trataba solo de rescatar a Samuel. Era hora de enfrentarse a su propia oscuridad.
Tenía que aceptar que su miedo la había atrapado. «Quítate de mi camino», rugió, y a medida que estas palabras salían de su boca, la luz del medallón se expandió, empujando a las sombras un poco más lejos. Un momento de claridad atravesó su ser. Si no era capaz de enfrentarse a su miedo, nunca salvaría a Samuel. Laura cerró los ojos y respiró hondo, concentrándose. En su mente, comenzó a buscar el hilo que la conectaba con su hijo. Una imagen surgió, el recuerdo de su risa, de sus abrazos cálidos. En esa conexión halló fuerza. «Samuel, estoy aquí. Lucha conmigo». Y entonces el medallón brilló más intensamente, inundando el espacio con una luz que distorsionaba la oscuridad. Laura sintió que su corazón latía al compás de la energía radiante. Todo lo que había perdido, todo lo que había amado, pasó a ser un escudo en su pecho, pero en el instante en que la luz lo iluminó todo, las sombras comenzaron a gritar en agonía. «No, no. No puedes hacer esto». Las sombras se retorcieron, tratando de escapar, pero la luz era implacable. Sin embargo, en medio de todo esto, un susurro. «Tu luz no eliminará el pasado», decía una voz familiar desde las sombras. Laura se detuvo. Era la voz de su madre, aquella que también había huido, dejando un eco de dolor en su vida. Ahora, retumbaba una pregunta: ¿serás capaz de soportar lo que viene después? La luz la envolvía, pero la verdad estaba a punto de revelarse. Su pasado la esperaba, y mientras las sombras empezaban a disiparse, Laura supo que esto era solo el principio. ¿Qué secretos revelaría aquella oscuridad al final de su lucha? Laura sintió cómo la luz del medallón crecía, proyectando una radiancia abrumadora que parecía consumir la oscuridad que la rodeaba. Pero en lugar de alivio, su pecho se llenó de inquietud. Las sombras se estiraban, deslizándose en un intento desesperado de aferrarse a ella. Entre ellas, la figura de su madre surgió, una imagen borrosa de lo que alguna vez fue. Su rostro, pálido y cansado, miraba a Laura con una mezcla de tristeza y reproche. «¿Por qué no me salvaste?», la voz la atravesó como un cuchillo. «¿Por qué me dejaste?». Cada palabra calaba hondo, alimentando la culpa que creía haber enterrado. Laura cerró los ojos, ahogada por un torrente de emociones, mientras un potentísimo abrazo de recuerdos la envolvía. Desde su infancia, aprendió a esconder las heridas, a reprimir sus gritos. El dolor era un visitante fiel, pero un amor implacable la sostenía. La imagen de Samuel la mantenía firme. «No. Esto no es real. No puedo dejar que me manipulen más», gritó, la voz temblorosa pero resuelta. A medida que más sombras emergían de la nada, la oscuridad tomó forma, convirtiéndose en figuras conocidas, personas que habían estado en su vida y que, de alguna forma, habían sido víctimas de sus decisiones. Amigos perdidos, oportunidades desechadas, y un eco de risas que se convirtieron en lamentos. «Es tu culpa, Laura. Siempre fue tu culpa», resonaba en el aire, un coro de condena, pero la luz del medallón seguía iluminando. «Esto no es el fin», se repetía. Abrió nuevamente los ojos, mirando a Samuel, quien ahora estaba más cerca, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. «Mamá, por favor», susurró, y Laura sintió que su corazón se rompía aún más. «Voy a luchar por ti», dijo, su voz firme a pesar del miedo que la invadía. Con cada latido, Laura se sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. En su mente, visualizó el abrazo cálido de su hijo, la manera en que su risa llenaba su hogar. Esa imagen era su fuerza, cada lágrima derramada por su dolor la convirtió en un guerrero. De repente, las sombras comenzaron a retorcerse, como si la luz del medallón las empujara al borde del abismo. «Te enfrentarás a la verdad», la voz de su madre resonó nuevamente, esta vez con un tono resignado. «¿Estás preparada para hacerlo?». El suelo bajo sus pies tembló y Laura sintió que la tierra se abría. Más sombras comenzaron a surgir, formando un vórtice sin fin. Se dieron cuenta de que el oscuro centro de esta dimensión podría ser la clave para liberar al niño. Era el portal hacia su pasado. «Para enfrentarlo, debes dejarlo entrar», susurró algo dentro de ella, una voz a la que nunca había prestado atención. Sin pensarlo, tomó una decisión. Levantó el medallón hacia el portal que se formaba. «Voy a entrar», murmuró,
sintiendo cómo la oscuridad comenzó a absorberla. El vórtice abría una vía a sus recuerdos más oscuros, una invitación a liberar todo lo que había ocultado. El miedo la envolvía nuevamente, pero no podía dar marcha atrás, y con un último vistazo a Samuel, quien ahora lucía más esperanzado, atravesó el umbral. Fue un viaje a través de la penumbra, donde risas se transformaban en gritos, donde cada paso destapaba secretos que había mantenido prisioneros. Esto es solo el principio, resonaba en su mente. Laura se adentró en la oscuridad, y con cada paso, la pregunta se posaba en su pecho: ¿qué oscuro secreto del pasado estaba a punto de revelar, y a quién verdaderamente perdería en el camino? Laura se encontraba en un lugar inhóspito, un laberinto de recuerdos distorsionados que parecían oprimirla. Las sombras surgían de las fibras de su alma, vagando en una danza de agonía y traición. Con cada paso que daba en aquel reino tenebroso, las imágenes de su vida desfilaban ante ella. Momentos felices pasados se mezclaban con el lamento de lo que había perdido, como si cada rayo de luz tuviera que cargar con el peso de sus decisiones. Recordó la primera vez que sostuvo a Samuel entre sus brazos, sus ojos brillaban como estrellas. La luz en su hogar era intensa, y ese amor ocultaba su miedo. Debo ver a Samuel de nuevo, se dijo, apretando el medallón con determinación. La conexión que tenían no podía romperse. Tenía que enfrentarse a lo que había dejado atrás. Mientras avanzaba, una sombra tomó forma. Era su madre, con la tristeza inscrita en cada línea de su rostro. ¿Por qué no me salvaste, Laura?, preguntó, con un eco que envolvía su ser. La carga de esa pregunta era abrumadora. Laura sintió cómo se tambaleaba. Tenía que confrontar esta verdad, el hecho de que la negativa de aceptar el amor había generado un vacío. Tenía que dejarlo ir. No eres real, gritó, lanzando su voz contra la opaca figura. Pero la sombra insistió. Eres tú quien necesitaba ayuda, pero siempre te aferraste a tu propio tormento. La oscuridad se volvió más espesa, intentando consumirla. Pero recordar la risa de Samuel fue como un rayo divino. La luz del medallón brilló intensamente, ardiendo con el fervor de su amor maternal. Se sintió más fuerte. Voy a luchar por ti, pequeño, exclamó, sintiendo el peso de su determinación hacer eco en todo su ser. Con cada paso, la luz del medallón creció. Se enfrentó a la sombra de su madre, que le recordaba lo que había perdido, pero también las oportunidades para sanar. Esto no es el fin, exclamó. Era su momento de reclamar lo que siempre había estado en su alma. Nuevas sombras la rodearon, pero Laura se mantuvo firme. Una a una, las figuras de su pasado se fueron disipando, dejando claro que su verdadero enemigo no era el grupo de sombras, sino su inseguridad y el rechazo a dejar ir lo que no podía controlar. La culpa no me define, se repetía, afirmando su luz ante aquella oscuridad. Mientras la penumbra retrocedía, lo que se avecinaba era un grito lejano que resonó como un eco de esperanza: «Mami». Era la voz de Samuel, y la conexión se volvía palpable. Acelerando el pulso de su corazón, corrió hacia la luz, buscando la forma de ofrecer esa conexión. Cuando el medallón iluminó un camino hacia el centro del abismo, un potente resplandor la atravesó. La oscuridad se desvaneció, y en su lugar, Laura vio a Samuel. Él estaba ahí, más cerca de lo que había imaginado. Su mirada se encontraba llena de temor y esperanza. «Mami, por favor», suplicó, extendiendo su mano hacia ella. Laura se abalanzó, pero sintió la sombra tratando de atrapar a su hijo. «No. No lo toquen», gritó, lanzándolo hacia el medallón para que la luz lo envolviera. «No puedo perderte, Samuel». No más. Con cada palabra, la luz se expandió y una ola de energía se creó entre ellos. Las sombras comenzaron a disolverse, queriendo atrapar todo lo que habían perdido en su búsqueda de poder. Sin embargo, Laura había encontrado su verdad y su fortaleza. «Siempre estaremos juntos», dijo, su voz resonando con una certeza inquebrantable. La sala se iluminó con claridad, y en un instante de pura conexión, Laura sintió como la maldición finalmente se rompía. Las sombras se desintegraron, y con ello, la luz volvió a llenar el espacio que antes había estado opaco. «No, madre. No soy culpable», susurró, y con esa liberación, pudo sentir que el peso de la carga se desvanecía.
Samuel sonrió, y Laura supo que el viaje había valido la pena. Al abrir los ojos, se encontró en su hogar. Samuel estaba a su lado, real y con vida. La casa respiraba en calma, la leyenda se había disuelto en el aire. Ambos se abrazaron fuertemente. Todo el miedo, la oscuridad y el dolor habían quedado atrás. Te prometo que siempre te protegeré, murmuró Laura, sintiendo que un nuevo amanecer, afuera, el sol brillaba con fuerza. La calma se había instalado, y con ella, la esperanza de un futuro sin más sombras ni temores. Pero llegó un susurro que, aunque distante, sonaba como una advertencia. La historia podía repetirse, pero Laura sabía que tenía las herramientas para enfrentarlo. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan este contenido. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final es fundamental. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial.